justo a compartir. ¿Pudiste? Esperá. Nos llevó justamente a ver el pasaje del capítulo 6 del libro de Reyes, 6:8 hasta el capítulo 7:20. Y esto lo habíamos mandado con tiempo en la semana, como para que tuviéramos el tiempo de poder meditarlo, de verlo, cosa de llegar al domingo con la lectura de esto, porque a veces nos perdemos detalles, o a veces para no hacer la explicación tan extensa, resumimos la lectura. ¿Sí? Por ahí no tenemos una estructura de iglesia de horarios de reuniones tan largas, pero en otro lado se hace la lectura del pasaje completo, o a veces le llaman la lectura dominical, entonces se lee todo el pasaje que se va a compartir ese día, que sea un capítulo que tenga 50 versículos o un capítulo que tenga 30 versículos, y se lee todo para poder entender en el momento que se explica la palabra. Pero el capítulo 6, de Segunda de Reyes, nos va a hablar una parte a continuación de la historia que ya veníamos observando, que veníamos estudiando hace unos domingos atrás, justamente no el domingo pasado, y vuelve a aparecer, no sé si llegaron a ver a los sirios, que vuelven otra vez a venir a tratar de molestar, de generar incomodidad al pueblo de Israel. Y no era el único de los enemigos, menciona otros enemigos en el pasaje de la Biblia. Pero justamente el que menciona ahora es el que está relacionado con el tema de hoy. Hoy le pusimos la batalla es del Señor, ¿sí? Y cuando uno piensa en una guerra, en una batalla, siempre piensa, como nos decía el predicador que vino la semana pasada, que uno tiene que mirar las condiciones que uno tiene para saber las condiciones que el otro tiene, para saber cómo realizar una estrategia y enfrentar esa batalla con o en contra de aquellos que están viniendo en contra tuyo. Y entonces uno sabe lo que tiene, lo que no tiene. Por ejemplo, si hoy la Argentina tuviera que salir a la guerra, justamente no seríamos uno de los países más beneficiosos, porque no tenemos armamento, porque no tenemos soldados. La última vez que se salió por las noticias de la Armada Argentina, no sé si ustedes lo llegaron a escuchar, pero en un solo buque que vino de Estados Unidos para hacer pruebas en alta mar, metieron a todo el personal militar de la Argentina, en un solo buque. En uno. Así que imagínense la cantidad de personas que nosotros tenemos para enfrentar una batalla, ya sea que sea con un enemigo exterior o ya sea que se produzca algo interiormente, pero no tenemos la capacidad. Entonces, estratégicamente Argentina nunca empezaría ¿qué? Una guerra, porque no tiene la capacidad para hacerlo. Ahora, tenemos otros países, como justamente Estados Unidos, que nos está proveyendo ahora de armamento, u otros países como Israel, u otros países como los países árabes, o Francia, que son potencias, que sí vamos a encontrar que tienen la capacidad destructiva y tienen la capacidad para enfrentar batallas, no importa el enemigo que sea, tienen la capacidad para hacerlo. Es más, esta semana o la semana pasada salió lo de los Viper, de los Islam, del Hezbollah que les estallaban. ¿Sí? ¿Se acuerdan los Viper? Los chicos que no deben tener ni idea de qué estamos hablando. ¿Pero se acuerdan de los Viper, de ese cosito que se ponía acá y vos estabas en la reunión o en cualquier lugar, y agarrabas, mirabas y te decía un teléfono, ibas, buscabas un teléfono, llamabas a ese teléfono y te contactabas con la persona? Un aparatito así. César, no te hagas el que no es de tu época porque mira. Pero es un aparatito que se utilizaba para comunicarse. Y nosotros ahora tenemos el celular como si fuera un pan. O sea, todo el mundo lo tiene, ya sea grande, sea chico, y de distintas formas, grande, chico, lo que sea. Pero lograron que, a través de los Viper, encontrar a los de Hezbollah y hacer que le estallaran los Viper. ¿Cómo lo hicieron? Nadie sabe. Pero le están llamando que es la batalla o la nueva guerra tecnológica que se va a hacer. Entonces, uno se pone a pensar en todas esas cosas y se da cuenta que nosotros como país estamos alejados. El propio pueblo de Israel estaba alejado de la realidad. Cualquier nación que estaba alrededor del pueblo de Israel no tenía la capacidad bélica de Israel para enfrentarlos. Entonces su única estrategia, la única estrategia que tenía que tener era confiar en el Señor. Era confiar en el poder del Señor. Era confiar en la mano del Señor. Aunque a veces las estrategias del Señor no cierran en nuestra cabeza, ¿sí? Como muchas veces lo hemos repasado cuando Josué tuvo que tomar Jericó. Y si uno se pone a pensar la estrategia de dar vuelta a una ciudad durante 7 días, durante varias oportunidades, uno se pondría a pensar, no es una estrategia racional. Porque de eso se trata nuestra fe, que muchas veces hay cosas que van más allá de lo que nosotros podemos entender, pero Dios nos llama a confiar. Entonces uno agarra el capítulo 11 de Hebreos y se va a encontrar
muchos héroes de la fe. Y muchas personas de las que se mencionan ahí no eran grandes hombres, no eran grandes mujeres, no tenían grandes capacidades. Lo único que tenían en común todos es que todos se habían puesto su confianza en el Señor Jesús. Habían confiado en el poder que Dios tenía para poder salvarlos de las circunstancias. Y vamos a comenzar, si ustedes ya leyeron, me imagino que habrán leído, vamos a comenzar con el desglose de este estudio, ¿sí? La batalla es del Señor. Y tenemos que entender esto, que hay un Dios que todo lo sabe, ¿sí? Que todo lo conoce. Y no estamos hablando como una de las características del Señor, como decimos muchas veces, el todopoderoso o el omnisciente, que está en todos lados también, sino estamos hablando de un conocimiento de su pueblo, de lo que su pueblo era para salir a la batalla. Y el primer punto que vamos a encontrar es que el pueblo necesitaba guía. Capítulo 6 del libro de Segunda de Reyes, versículos del 8 al 10. Y dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios, estamos hablando de Eliseo, envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Lo primero y principal que nosotros tenemos que entender y que Dios quería mostrar a su pueblo, era que necesitaba guía. Todos necesitamos guía. Todos necesitamos que en algún momento nos encaminen. Los padres encaminen a sus hijos, como a su vez nuestros padres nos encaminaron a nosotros. Tenemos personas que van moldeando nuestra forma de ser, nuestro carácter, que van moldeando nuestros pasos, que nos ayudan a tomar decisiones. Pero podemos escoger consejos que nos puedan dar personas que no conocen a Cristo, o podemos buscar el consejo ya nosotros, habiendo conocido a Jesucristo, y sabemos que Él es el que tiene la verdad. Y dice que Eliseo lo guiaba a Joram. Presten atención a esto porque esto es algo muy importante. Eliseo estaba cumpliendo el rol de Dios. Sabemos que los profetas en la antigüedad cumplían una función importante para los pueblos, más para el pueblo de Israel. Pero en este caso Eliseo lo guiaba y lo estaba constantemente guiando. ¿Para qué? Para que no cayera en la trampa de Sirio, del rey sirio. Ahora, si uno se pone a leer un poquito más, va a encontrar que el rey sirio estaba enojado, ¿sí? Y hasta más, decía: ¿quién de nosotros es el que le pasa información? Porque cada vez que yo quiero emboscar al rey de Israel, siempre se salva de la emboscada, ¿sí? Y a veces uno no se pone a medir esas cosas, pero tenemos un Dios que todo lo sabe y un Eliseo que estaba guiando al pueblo de Israel. Ahora, tenemos que entender que todos necesitamos ser guiados. Vamos a ver dos pasajes, ¿sí? Mateo capítulo 9, casi tiro todos los evangelios en un ratito. Mateo capítulo 9, ¿sí? El versículo 36. Versículo 36, Mateo capítulo 9, versículo 36. Tal vez es uno de los pasajes que más conocido tenemos, porque siempre se menciona este pasaje, pero en el capítulo 9 del libro de Mateo, versículo 36, hay una frase que dice el Señor Jesús cuando habla sobre la mies. Y no vamos a leer todo el pasaje, pero sí el versículo 36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esta es la mirada del Señor Jesús con respecto al pueblo de Israel. Necesitaban ser guiados, necesitaban que estuvieran allí, en este caso un pastor, porque el pastor es el que guiaba al rebaño para que no cayera, como pensemos en lo que serían los corderos, las ovejas. Cualquier oveja necesita que tenga un pastor, cualquiera, y estoy hablando de las que podemos comer, no estoy hablando de las personas. Necesita un pastor, porque el pastor le provee los alimentos, le da el agua, lo lleva a lugares tranquilos, donde no haya acechanzas que puedan destruir su vida, donde tenga la capacidad de estar tranquila. Sabemos que las ovejas, cuando son atacadas, cuando una es atacada, el resto entra en pánico y no se mueve, y están mirando cómo despedazan a la que está justamente herida, o la están tratando de devorar ¿cómo se llaman? Los lobos que la pueden llegar a dañar a la oveja. Entonces es importante que nosotros entendamos que Dios se presenta a nosotros como nuestro pastor. Y nos está diciendo cada uno de nosotros que nosotros necesitamos guía. Vos necesitas guía. Yo necesito guía.
Yo necesito a alguien que me pueda marcar el camino hacia dónde debo ir, qué decisiones debo tomar. No estamos librados al azar que cada uno pueda hacer lo que quiera, porque si viviéramos así, estaríamos en la época de los jueces. Jueces, hay una frase que se repite, y cada uno hacía lo que bien le parecía, y nosotros no hacemos lo que bien nos parece. Tenemos nuestra voluntad, tenemos nuestra propia forma de pensar, pero Dios nos confronta con su palabra y nos dice, cree lo que te estoy diciendo o toma tus propias decisiones. Y es eso lo que nosotros necesitamos, que alguien guíe nuestra vida. Fíjate el segundo ejemplo de Micaías, en el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, vamos a encontrar ahí la historia, capítulo 22, versículo 17. ¿Se acuerdan que hace tiempito atrás habíamos hablado de Acab? ¿Sí? Y justamente en Segunda de Reyes ahora estamos viendo de Joram, que Joram era hijo de Acab. Y Acab era un rey malo, y Acab había hecho, ¿se acuerdan?, una alianza con Josafat, que después la hizo con Joram. Bueno, en el capítulo 22, versículo 17, ¿sí? Ahí el pueblo de Israel tiene otra batalla, y acá a Josafat se le ocurre decir, ¿por qué no pedimos guía al profeta a ver qué es lo que quiere Dios? Pregunta importante, porque muchas veces a nosotros no siempre nos preguntamos qué es lo que quiere Dios. Siempre salimos con lo que yo quiero hacer y de la manera que yo lo quiero hacer, pero rara vez nos paramos a decir qué es lo que quiere hacer Dios. Acá lo había llamado a Josafat, los dos iban a ir a la guerra, Josafat ya estaba embalado, vamos a la guerra, luchamos con ellos, y Josafat dice, pará. ¿No hay aquí algún profeta de Dios a quien podamos consultar sobre este asunto? Se paró ahí y le dijo, consultemos primero antes de ir a la batalla. A ver si no va mal. Consultemos primero. Dice el capítulo 22 y versículo 17. Entonces él le dijo, está hablando Micaías, yo vi a todo Israel esparcidos por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y dice el versículo 18, y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había dicho yo? Ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí. Mirá la diferencia. Josafat estaba buscando el consejo de Dios y acaba de decir, no le preguntemos al profeta, porque cada vez que le preguntamos al profeta, el profeta me dice algo malo mío. Y no era que tenía una cosa contra él, sino que le estaba diciendo que el pueblo de Israel estaba desamparado y que Acab tenía que ser el líder para guiar al pueblo, y no lo estaba haciendo. Entonces, debemos entender que necesitamos cada uno de nosotros un pastor. Y dice ahí la palabra en el original es Ra, parecía que dijera, hablábamos de la ramera, ¿no? De Ra, pero está hablando de Ra sin la H, y dice que el pastor cuida, la palabra que utiliza ahí, cuida, apacentar a un rebaño, está hablando también, pero también alimenta al rebaño. Y esto es interesante que nosotros podamos entender. Me voy a decir, ¿pero de qué me tiene que dar a comer? ¿Me tiene que pagar el almuerzo y la cena el pastor? No está hablando de esa comida. ¿Sí? ¿Vieron cuando el Señor Jesús le habla a los discípulos y a las personas que lo estaban siguiendo en San Juan, en el capítulo 6, si no mal me acuerdo, y que le dice, ustedes me buscan porque habéis visto milagros, pero el Señor le dice, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. ¿De qué comida estaba hablando el Señor Jesús? Los otros querían comer lo que él había hecho, venía de la alimentación de 5.000 personas, de 4.000 personas, había alimentado a un montón de personas. ¿A qué alimentación se estaba haciendo referencia el Señor Jesús? A su palabra, al conocimiento de Dios. Nosotros necesitamos escuchar de la palabra del Señor. Nosotros necesitamos ser pastoreados. Y hay una cosa muy importante que nosotros debemos entender, ¿sí? Es que Dios tiene funciones definidas. En una batalla vos tenés funciones definidas, ¿sí? Tenés el operador de medios, aquel que está con las comunicaciones para poder transmitir mensajes. Tenés al capitán del ejército que está, del ejército que va a pie, o sea, de la gente que va a luchar cuerpo a cuerpo. Tenés, en el caso de las batallas anteriores, los que estaban encargados de los caballos. Entonces tenía la gente que estaba subida arriba de los caballos para enfrentar también como una herramienta más, un ejército que podía luchar contra otro. O sea, tenés personas que tienen funciones dentro de lo que sería una batalla. El cuerpo de Cristo y la iglesia de Cristo
tenemos que entender que también hay funciones definidas. La primera de ellas es el pastor. Jeremías capítulo 23, versículo del 1 al 3. Jeremías capítulo 23, versículo del 1 al 3. Fíjate lo que Dios está diciéndole al pueblo de Israel. Jeremías capítulo 23, del 1 al 3. Dice: hay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas en su rebaño. Dice Jehová: por tanto así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersaste mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré al remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a las moradas, y crecerán y se multiplicarán. Qué importante lo que está diciendo acá. Porque Dios le estaba hablando a los líderes del pueblo de Israel. Y le estaba diciendo a aquellos que pastoreaban a su pueblo: ¿ustedes qué dicen? Dice tres cosas ahí. Ustedes las dispersaron, ustedes las espantaron y no las habéis cuidado. Y quiero que entiendas esto, porque esta es la función principal de un pastor: alimentar, cuidar y atender. Y cuando el pastor no lo está haciendo, justamente es cuando la iglesia y las personas que están dentro de la iglesia comienzan a ser más vulnerables a las cosas que puedan venir de afuera. Por eso el Señor, cuando establece a la iglesia en los dones, en el capítulo 4 del libro de Efesios, si no mal me acuerdo, Él habla de apóstoles, que ya no está vigente. Él habla también de profetas, que ya no está vigente. Pero después dice en tercer lugar, pastores y maestros. Y después sigue hablando de más dones. Pero me acuerdo de esos dos ahí en ese lugar, porque está estableciendo que en la iglesia se necesitan tener las funciones definidas. Porque para enfrentar una batalla y para que el Señor sea el dueño de esa batalla y Él enfrente nuestros conflictos, tenemos que entender que tenemos que tener las personas que nos estén guiando, las personas que nos estén aconsejando, las personas que nos estén dando de comer. Necesitamos escuchar de la palabra del Señor. Necesitamos entender que hay funciones definidas si queremos que la iglesia avance. Ahora la pregunta es: ¿cumplo con mi función? El Señor les dijo acá a los profetas: ustedes dispersan a mis ovejas. Ustedes no las quieren a mis ovejas. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice en el libro de San Juan capítulo 10, el asalariado huye? Y dice: porque no son de él las ovejas. No le importa. No le importa. Y como hermanos en la iglesia, ustedes saben que hay 3 personas que trabajamos en el liderazgo. Y no saben muchas veces cómo cuesta entender que el propósito que tiene Dios para nuestras vidas nos tiene que desafiar a trabajar más en la vida de ustedes. Yo me hago preguntas todos los días de eso. Y paso la semana y a veces me acuerdo que no visité a alguien, no mandé mensaje a alguien, no estuve en la casa de alguien. Y yo sé que los chicos también en su manera de ser y en su forma de ser también podrían decir un montón de cosas. Pero entender que necesitamos funciones definidas como el pastoreo de la iglesia es esencial. No existe iglesia si no hay pastor. Y hablo de pastores, no pastor, pastores, plural. Se necesita para que la iglesia pueda crecer. A veces uno tiene más afinidad con otro y no significa que el otro sea peor, sino porque esta otra persona supo cómo llegar al corazón, que la otra persona no llegó a llegar. Pero no significa que el otro pastor, porque no llegue a mi vida, es peor porque no me está diciendo nada, no me está aconsejando nada, sino que entre los 2 o los 3 pastores que hayan, el Señor va guiando a su pueblo. ¿Te das cuenta de la responsabilidad? Por eso cuando Hebreos termina diciendo: cuando aparezca el príncipe de los pastores, Él traerá una corona para ellos. ¿Saben quién es el príncipe de los pastores, no? Habla del Señor Jesús. Y la palabra que utiliza ahí no es la misma que vimos recién de Ra. Ahí utiliza el poiem, que viene de la palabra poieo,
que la palabra apoyeo tiene que ver con las cosas que uno hace. Y el pastor lo que está diciendo, que el Señor Jesús trabaja en nuestras vidas y va moldeando nuestras vidas y va encaminándonos a su propósito para que nosotros podamos entender que necesitamos de Él para que guíe nuestra vida, pero necesitamos trabajar y movernos dentro de la estructura que Él estableció en su iglesia. Si la batalla es del Señor, tenemos que tener en cuenta cuál es la función del pastor. La segunda de las funciones que está definida, la oveja. ¿Sí? No es para que empiecen a avalar, ¿no? Nada de esto, ¿no? Pero la segunda función que está definida ahí es la oveja. Porque Dios le dice al pueblo de Israel, en varias oportunidades los veo como ovejas sin pastor. O sea, nadie las guía, están en cualquier lado. Y la función de la oveja, lamentablemente, muchas veces tiene este síndrome. Vieron que hoy todo pasa por la psicología, entonces tendremos síndrome de esto, síndrome de aquello. La palabra de Dios habla de asesino, o a veces habla de una cosa y la psicología lo pone otra. Bueno, vamos a poner el síndrome de la cabra. ¿Cuál es el síndrome de la cabra? Salir hacia el monte. Siempre tira hacia afuera. Vos lo tratás de acomodar, le decís el consejo, lo traés, le hablás de la palabra del Señor, lo aconsejás, y la persona toma el consejo y después tiene que ver, porque a lo mejor le dan un consejo a una persona, estamos siempre hablando de consejo cristiano, le está dando un mensaje a una persona, le está dando un mensaje a otra persona, y le están diciendo, mirá, este pecado lo tenés que dejar este tipo de relación, tenés que tomar una buena decisión con esto, y la persona te va a escuchar, pero después tiene que buscar en Dios cuál de los consejos que le dijeron, justamente el que se aplica a su vida, para que acomode su vida. Porque todos necesitamos que nos organicen nuestra vida. Por algo el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si querés caminar con el Señor, tenés que ir por Él. No podés ir a otro lado. No podés ir por otro camino. Tenés que ir por Él. Ahora, tírase afuera y le das el consejo y la persona sigue estando afuera, sigue queriendo salir afuera. Lo tratás de meter y sigue yéndose afuera. Y vos le decís, pero tenemos que estar juntos, en comunión, porque la iglesia es esto, porque la oveja tiene que estar juntos, porque hay un pastor que es el Señor Jesús. No, pero yo quiero ir afuera. Quiero salir del rebaño, quiero estar afuera, porque el mundo ofrece cosas más atractivas. Las luces de este mundo, las cosas que ofrece este mundo, Juan decía, son todas pasajeras. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, todo pasa. Todo pasa. Pero llega un momento que estamos obnubilados, que no tenemos otra visión que eso que queremos nosotros. Y el Señor nos está diciendo, tenéis que aprender a escuchar. Mirá el ejemplo que tenemos acá, justo con Joram. El ejemplo de Joram. Vamos a leer algo de Joram. ¿Joram quería la guía del Señor? Sí, quería la guía del Señor. Si no, no lo hubiera escuchado a Eliseo. Eliseo, ¿qué hacía? Le decía, Joram, no vayas a tal lugar porque te están esperando. Y Joram decía, listo, no voy para aquel lado, me voy para allá, porque me están esperando. No voy a ser tonto. Si me están diciendo que me van a secuestrar, que me van a matar, no me voy a exponer a ese lugar. Él quería la guía del Señor, muy bien. Él quería el cuidado del Señor. Muy bien, consecuencia. Si Dios guía tu vida, siempre vas a estar cuidado. Si Dios no guía tu vida, siempre vas a estar expuesto. Es consecuencia. 1 más 1, ¿cuánto es? Bien, César. 1 más 1, 3, dijo. No, es consecuencia. Es consecuencia de lo que nosotros hacemos. Si dejamos que el Señor nos guíe, Él nos va a cuidar. Porque así se maneja el Señor. No se maneja de una manera astronómica o con cosas sobrenaturales ridículas. Tiene base lo que nosotros estamos queriendo. Estamos queriendo a nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿quería la guía del Señor? Sí. ¿Quería el cuidado del Señor? Sí. ¿Quería la bendición del Señor? Sí. ¿Quién no va a querer la bendición del Señor? Ponete a pensar en tu vida. ¿No quisieras estas 3 cosas para tu vida? ¿No quisieras estas 3 cosas para la dirección de tus hijos? ¿No quisieras estas 3 cosas para la iglesia? Una iglesia que crece con todas las cosas para la gloria del Señor, pero Joram no quería dejar sus prácticas mundanas. Él quería bendición, guía, cuidado, pero no estaba dispuesto a dejar las cosas mundanas. Cuando leemos solo los primeros versículos del pasaje que estamos ahora, nos vamos a encontrar que en ningún momento quiso sacar los dioses que tenía en su pueblo. No los quería sacar. Pero él sí quería que nos guiara a Eliseo. Que Eliseo le dijera por dónde tenía que ir.
Primera de Corintios capítulo 10. Mirá lo que dice ahí el pasaje. Primera de Corintios el capítulo 10. Versículo del 1 al 5. Capítulo 10 de Primera de Corintios, versículo del 1 al 5. Y fíjate lo que dice acá, porque termina diciendo el pasaje que fue escrito para exhortarnos a nosotros. Pero dice el capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, salud, todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque todos bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Hasta ahí? ¿Todos recibieron la bendición de Dios? Pregunto, ¿todos recibieron la bendición de Dios? Todos. Todos recibieron todo. Agua, alimento, cuidado, protección. Pero, versículo 5, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas sucedieron como, vuelve a decir ¿qué? Ejemplo, y están escritas para amonestarnos nosotros que hemos alcanzado los fines del siglo. ¿Qué dice Dios? A todos le di la bendición. Tanto como al que me creía, como al que tenía el síndrome de la cabra. A todos le di la bendición. A todos les di agua. No hizo excepción de personas, Señor. Qué bueno es esto, ¿no? No hizo excepción de personas. A todos les dio todo, pero algunos de ellos no estaban dispuestos a dejar sus vidas. Las cosas que acarreaban en su vida. Los ídolos que traían. ¿Se acuerdan cuando Josué termina escribiendo? Dice, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los ídolos de Egipto, quiere decir que algunos de ellos habían traído los ídolos de Egipto. Si a los ídolos en la tierra en la cual estáis, quiere decir que algunos habían dejado aquellos, pero los habían cambiado por otros ídolos. Los ídolos de la tierra donde estaban. O dice, si vas a servir a Jehová. Pero yo, dice Josué, y mi casa serviremos a Jehová. ¿Te das cuenta? Quiere decir que el pueblo de Israel tenía aquellos que habían traído los ídolos del pasado, algunos tenían ídolos nuevos de la tierra presente, y algunos, como Josué, estaban buscando a Jehová. Entonces todos queremos bendición, cuidado y guía del Señor, pero hay que dejar nuestras prácticas, las cosas que nos separan del Señor. Segunda de las cosas, dejar de culpar a otros por la situación. Vamos a Segunda de Reyes, ¿sí? Ahí volvamos de nuevo, el capítulo 6, donde estábamos, el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, y el versículo 28 al 31. A ver, 28 al 31. Si han leído la historia, se van a acordar que del versículo 8 hasta el versículo 23 hay una primera banda de gente que va a invadir el pueblo de Israel. ¿Sí? Una banda. O sea que no era un ejército armado ni tan grande. Una banda, un grupito de personas que hacían daño. Pero cuando llegamos al versículo 24, se va a encontrar que no es una banda, viene un ejército completo. O sea, viene el rey con todo su ejército a invadir, no invadir el pueblo de Israel, sino a sitiar el pueblo de Israel. ¿Sabes lo que es un sitio? ¿Sí? Donde nadie puede entrar a un lugar ni salir. Por ende, si en una ciudad nadie entra y nadie sale, lo primero que se va a acabar, ¿qué va a ser? El alimento. Te vas a quedar sin alimento. Entonces, este hombre, ¿sí? Joram, dice que salió un día a mirar cómo estaba el pueblo de Israel, porque hacía tiempo que no podía entrar comida ni salir comida. Pero dice en el capítulo versículo 28, dice, y le dijo una mujer que estaba ahí sobre el lugar donde estaba paseando él, ¿qué tienes? Le respondió. Y esta mujer me dijo, da acá, escuchá la situación, da acá a tu hijo y comámoslo hoy. Y mañana comeremos el mío. Cocimos pues, esto es duro lo que está diciendo, cocimos pues a mi hijo
y lo comimos. Y al día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos, pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safar, queda sobre él hoy. ¿Te das cuenta de la situación? Estamos hablando de canibalismo en el pueblo de Israel. Canibalismo, comerse a los hijos. Ahora, era tanta la necesidad que llegaron a esto. Y el rey no vio como algo malo fíjense en el pensamiento de la mujer, cómo estaba moralmente destruido el pueblo de Israel. Porque el rey ni siquiera se puso mal por lo que estaban haciendo entre ellas. Y la mujer no tenía el concepto de decir, ¿cómo voy a comer mi hijo? Sino que estaba enojada porque la otra no había entregado a su hijo. ¿Te estás dando cuenta de la situación? O sea, no estaba mal comerse al hijo, estaba mal que la otra no trajera a su hijo a comer. ¿Tan así podemos llegar a caer cuando sacamos a Dios de nuestra vida? Sí. Y peor aún. Ahora el rey se da vuelta y no dice, Señor, perdona nuestros pecados. ¿Qué dice? La culpa de esto es de Eliseo. Le voy a cortar la cabeza hoy a Eliseo. Eliseo tiene que pagar por las cosas que está pasando acá el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado a personas dentro de nuestra iglesia que nos dicen, no hago esto, no participo en esto, o no me congrego por culpa de esta persona? Y sin embargo, en vez de decir, todo lo que me está pasando es por algo que o no estoy haciendo, o no estoy mirando, o no estoy escuchando. Pero es muy fácil tirarle la culpa a otros. Cuando la vida espiritual de uno está alejada de Dios, tendemos a hacer lo mismo que hizo Adán y Eva, porque somos iguales que ellos. Siempre la culpa va a ser de otro. Siempre las situaciones complicadas es culpa de otro. No es culpa mía, es culpa porque la otra persona, porque me dijo, porque me miró, porque me dijo tal cosa, porque tal vez no me saludó para el día de mi cumpleaños, porque ustedes ríanse, pero hay personas que a veces se han enojado porque no se los saludó en el cumpleaños el día que fue. Y uno a veces no lo hace de maldad, a veces uno no se acuerda. Por algo me hago una lista en casa de los días que cumpleaños, qué aniversario, qué cosa. Porque hay gente que se ofende muchas veces por eso. Y hay veces que otros se ofenden por otra cosa. Porque entraste con las cosas y no lo saludaste y la otra persona se creyó que ya tenés algo con él y se hizo la cabeza, no, porque en esta iglesia no saluda a nadie. Una persona no lo saludó. O la típica, pasaste por el lado con el vehículo y ni me saludaste. Yo pregunto a los que manejan, ¿sí? Es medio raro esto, ¿no? Pero vamos mirando todas las personas que van caminando por la calle. O vamos mirando las rutas por donde vamos nosotros. Y no veo nada. Y solemos mirar la ruta porque tenemos que prestar atención a lo que va adelante nuestro. A veces, si vas mirando adelante y viene por ahí, a lo mejor podés verlo, pero no siempre estás así mirando a toda la persona que pasa. A veces no lo ves. Pero nos enojamos por muchas cosas y culpamos a otras personas de lo que nos está pasando a nosotros. Jorán era una persona como esta. Jorán decía que la culpa no la tenía él, la tenía Eliseo, porque Eliseo no había traído la liberación que él esperaba. Entonces, la pregunta es, como oveja, ¿cumplo mi función? Como oveja, ¿cumplo mi función? O tal vez tengo este síndrome y todavía sigo tirando hacia afuera. Puede ser dos cosas, o no entendiste lo que el Señor pagó en la cruz por vos, que es muy común, o todavía no te has encontrado con Jesucristo como tu Salvador. Porque cuando llega el final de los tiempos, el Señor dice que va a separar las ovejas de los cabritos. Y las ovejas las pondrá a la derecha y dice a los cabritos los pondrá a la izquierda. ¿Qué está diciendo? Que a los que realmente tienen una relación con Él son aquellos que han creído en Jesucristo, van a estar a su derecha.
Pero en la iglesia uno no puede estar mirando el corazón de la otra persona porque no lo podemos hacer. Solo Dios puede mirar el corazón. Nosotros somos como Samuel, que mientras iban pasando los hijos de Isaí, le decíamos, este es un buen cristiano, mira la facha que tiene, mira la fuerza, la elocuencia. Y el Señor dice, no mires nada de esto porque yo lo desecho, yo miro el corazón. Chao. Se acabó toda la mirada de Samuel. Entonces el Señor mira el corazón. Pero puede ser que no tengas a Cristo en tu corazón, así que te invito a que lo aceptes, para que tengas una relación con Él. Ahora, sigamos con la estrategia. Menos cuarto. Ya terminé. Menos cuarto. Sigamos con la estrategia. Un Dios que todo lo sabe, también ve un pueblo que necesita mirar. Versículos 15 al 17, ¿sí? Segunda de Reyes capítulo 6, ya encontramos la historia de Eliseo y el siervo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la otra vez Lea nos dijo que Giesi había perdido su lugar? Terminó leproso. Este siervo que estaba ahora era un nuevo siervo, que lo estaba sirviendo. Pero era un siervo que todavía no conocía a este Dios que tenía justamente Eliseo. Entonces, en esta bandada que habían ido, Joram se enojó y dijo, tengo que matarlo a Eliseo. Porque si Eliseo es el que le dice a Joram, ¿dónde voy a estar yo? Tengo que liquidar a Eliseo y lo agarra Joram. Ahora, un razonamiento ridículo, porque si Dios en la intimidad le decía a Eliseo cómo prevenir la vida de Joram, pensaba este rey asirio que iba a poder matarlo, si sabía que Dios le estaba comunicando anticipadamente las cosas. O sea, era ilógico. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron hasta donde vivía él. Y rodearon la ciudad. Y dice el capítulo, ahí que estábamos leyendo, capítulo 6, y versículo del 15 al 17, dice, se levantó de mañana el siervo, ¿sí? Como muchos de nosotros que nos levantamos temprano de mañana. Y dice, y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay Señor, ¿qué haremos? Y le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué tal, Eliseo estaba tranquilo, ¿sí? Él ya conocía quién era Dios. Pero el que no estaba tranquilo era su siervo. Entonces, a veces nosotros los conflictos y los problemas nos llegan si no estamos en comunión con el Señor. Y esa comunión no significa que yo tengo que orar y leer la Biblia. Eso es una parte de nuestra comunión. Nuestra comunión es oración, palabra, servicio, congregarse, etcétera, etcétera. Ah, me falta otra, hablar de Cristo. Eso nos mantiene en sintonía con el Señor. Todas esas cosas hacen que nosotros estemos en comunión con el Señor. Pero si nosotros no estamos en comunión con Dios, no estamos en sintonía con Dios, cualquier problema nos va a traer miedo. ¿Qué es lo que tuvo ahí? Dice ahí en el versículo 16, y él le dijo, no tengas miedo, porque a todos nos preocupan las cosas. Ya tenemos el ejemplo de los espías en Números capítulo 13. ¿Se acuerdan de los espías? Que fueron a mirar la tierra. Un dato muy interesante. ¿Saben que Dios no le había mandado al pueblo de Israel que fueron a mirar la tierra? Dios le había dicho, vayan y tomen la tierra. Pero la gente, los líderes, vinieron a Moisés y le dijeron, ¿no te parece que sería mejor que vayamos a mirar la tierra? Entonces, ¿qué dijo Moisés? Bueno, parece una idea razonable. Escoge hombres que vayan y miren la tierra. Fueron y miraron la tierra. Y cuando volvieron, ¿qué encontramos? 10 que dijeron, ni vayamos para aquel lugar. Nos van a destruir, como langostas somos al lado de ellos. Y sin embargo, 2 de ellos le dijeron, no, vamos porque nosotros vamos a poder más. Y uno termina diciendo, los vamos a comer como un pedazo de pan. Como un pedazo de pan. Y a veces las circunstancias a nosotros nos pueden generar miedo. Hay un pasaje ahí en Hebreos capítulo 12, dice, puesto los ojos en Jesús. Y el pasaje de Hebreos capítulo 12 está hablando de una carrera. Está hablando de una carrera. Por eso dice, despojado de todo peso que asedia, porque hay una gran multitud que nos mira.
Está hablando de una carrera, pero dice poner los ojos en Jesús. Y la frase se traduciría como fijar la mirada en. Fijar la mirada. No mires tus problemas, aunque es más fácil. No mires tus problemas. No mires tu desafío. Mirá a dónde tienes que poner la mirada, en el Señor. Y hay otro pasaje más que está en Colosenses, capítulo 3 y versículo 6, no me acuerdo bien, dice, poner la mira en las cosas de arriba y no las de la tierra. Y vuelve a decir la misma frase, poner la mira, y ahora no está hablando de lo que nuestros ojos ven, sino de fijar nuestra mente. ¿Saben cómo los atletas llegan a ganar medallas? Porque trabajan mucho con la mente. Se disciplinan en la mente. Entonces salen a correr, El otro día miré así un videito cortito lo usan como motivacional, la silueta de Stallone. Estos chicos no creo que deben saber de quién estamos hablando. Pero los que estamos acá seguro que hay un Rocky, nos acordamos, ¿o no? ¿Sí? Una película de Rocky, una de Rambo para ser más sangriento. ¿Sí? Pero nos acordamos de Silvestre Stallone. Y él decía, Silvestre Stallone dice, la clave del éxito, dice, en mi juventud, fue que me levantaba todos los días a las 4 de la mañana a entrenar. 4 de la mañana a entrenar. Hacer gimnasio, hacer pesa, correr. 4 de la mañana. Todos los días, dice, me levantaba a las 4 de la mañana. Hoy no lo hace ya. Pero cuando empezó, lo hacía. Y decía, la clave, la juventud de hoy, decía, y esto es para todos, no para los jóvenes que están acá, para todos, la juventud de hoy no está dispuesta a dar un poco de sacrificio, o a sudar un poco, no me acuerdo la frase, pero no está dispuesta. ¿Por qué? Porque dice, es imposible. No voy a durar ni una semana, no lo voy a hacer. Pero necesitamos fijar nosotros no en las cosas de esta tierra, sino en las cosas de arriba. Y para ir avanzando, la segunda cosa que tenemos que entender es que Dios es un Dios de misericordia. Y el pasaje ahí del capítulo 18 al 23, si ustedes se acuerdan la historia, después de que Dios le dice, ábrele los ojos a mi siervo, ahora dice, Señor, ciega a todos los que nos vinieron a atacar. Y se van todos ciegos. Y los lleva todos de la mano. Y dice que llega un momento que los lleva al medio de la capital de Samaria. Y ustedes dicen, lo tenemos acá en el medio. Acá lo liquidamos a todos, se acabó el ejército sirio, los destruimos todos. Y sin embargo, a pesar de tener un enemigo indefenso, Dios no permitió la muerte de ellos. Se acercó Joram y le dijo a Eliseo, los matamos a todos, los tenemos acá. ¿Qué más queremos? El enemigo derrotado, entregado. Y él les dijo, no, dale de comer, dale de beber y mandarlos a su casa. Y dice más abajo que nunca más volvieron bandas armadas al pueblo de Israel. Qué cosa, ¿no? Ante un acto de hostilidad, uno podría decir, te la devuelvo. Y si vos me lo hiciste a mí, ¿por qué no te lo voy a hacer yo? A veces le decimos a los chicos. A veces tienen compañeros que son molestos, que le dicen un montón de cosas, que les pegan, pero uno no tiene que devolver lo mismo. Porque el Señor no nos habla de devolver lo mismo. Nos habla de marcar una diferencia. Y dice acá, Proverbios 25, sí, vamos a leer 21, 22 y Romanos, que se repite igual, Proverbios, vamos que ya vamos llegando al final de este estudio, nos va a quedar un punto que tal vez lo hagamos un miércoles. Capítulo 25 del libro de Proverbios, versículos 21 y 22, 25, 21 y 22, y dice así, si el que te aborrece tuviere hambre, dale clavos, no, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque asco amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Romanos capítulo 12, versículo 20, 12, 20, 21. Vamos al Nuevo Testamento porque Pablo toma el mismo pasaje en el capítulo 12 y dice lo mismo, versículo 20, 21, o similar. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No podemos hacer lo mismo. Eso nos está diciendo, clarito, no podemos dar lo mismo. Ahora, hay algo que se repite ahí, ascua.
¿Sí? Ascua. Y la traducción ahí es un carbón encendido. Ah, qué fácil. Entonces me voy a un asado, salgo con unas cosas de carbón, voy y se lo tiro en la cabeza, así. ¿Eso me está diciendo la Biblia? No está diciendo eso. Está diciendo que debemos hacerlo avergonzarse de su hostilidad. Él viene, me dice una cosa, o tal vez hace una acción indebida para conmigo, yo no tengo que devolver lo mismo. Míralo a Eliseo. A Eliseo lo fueron a matar. No fueron a tomar un mate con él. Fueron a rodear la ciudad porque lo querían matar. Y sin embargo, cuando él logra a través de Dios que le siguen los ojos, los lleva a Samaria y uno puede decir, ya está, los tiene servidos, ahora los tiene que liquidar todo. Y él dice, no les hagan daño, denle de comer, denle de beber y que se vuelvan a su casa. Qué cosa ilógica. ¿Y cuántas veces a nosotros nos pasa algo y en vez de ser un Dios de misericordia, una persona de misericordia, reaccionamos porque la otra persona me hizo daño? Porque es más fácil. Porque hago justicia propia y lo hago en el momento y no tengo que esperar. ¿Qué cosa? Avergonzar a la persona por su hostilidad. Qué difícil es esto, ¿no? Qué difícil es poder vivir conforme a las palabras del Señor. Pero si de la batalla es del Señor, tenemos que ser tan misericordiosos como nuestro Señor fue. Y dice acá, el pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y ahí el pasaje dice que significa ser misericordioso activamente compasivo. El sentido de por el dolor del otro y el deseo, ¿por qué? Por aliviarlo. El pasaje de Mateo no está hablando de salvación, Miro el dolor del otro y quiero tratar de aliviarlo. A mí no me sale tan rápido, ¿no? Pero yo veo personas que escuchan un incendio y no más, che, vamos a traer algo, llevemos ropa, hagamos esto. Me sale rápido. A mí no me sale. No me sale tan rápido. Pero veo otras personas que sí les sale. Y veo que hay muchas personas que tienen este sentido. Ven el dolor de la persona y están dispuestos ahí, ¿a qué? A poder ayudarlo. Eso se llama misericordia. Eso se llama misericordia. Por eso, hoy cuando venimos a la mañana, Salmo capítulo 103, también venimos a hablar de la misericordia del Señor. Salmo 103, con esto vamos a ir terminando. Dice el pasaje ahí del versículo 8 al 14. Salmo 103, del 8 al 14. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Parece que estuviera hablando de nosotros. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. ¿Y saben qué? Quiero terminar con esto. La estrategia de Dios es que, a pesar de que tenemos una batalla, tenemos que ser misericordiosos como Él ha sido con nosotros. Y la misericordia tiene que ver con esto que hizo Dios con nosotros. Se acuerda de que somos polvo. Se compadece como un padre. ¿Sí? ¿Viste cuando vos ves a veces que tu hijo se daña, se lastima? O a veces ves una injusticia que le hacen a tu hijo. Vos te pones mal. Como papá, ¿o no? Se te mueve todo, que querés salir y decir, a este lo paso, lo cepillo, lo subo, lo bajo y lo dejo ahí al costado para que... Pero te pone mal ver la injusticia muchas veces con tus hijos. El Padre se compadece de nosotros. Pero si hay algo que podemos reclamar o recordar en esta mañana es que el Señor alejó nuestras rebeliones. Él quitó el pecado. Se acuerda de que somos polvo, no somos nada. Y sin embargo el Señor
manifestó misericordia por tu vida, por mi vida, enviando a Jesús en la cruz. Por eso en esta mañana vamos a participar de los símbolos, trayendo a la memoria también que la misericordia del Señor es grande. Que cada uno de nosotros ha sido aceptado porque Él quitó de nosotros el pecado y la maldad y hoy nos ha llamado de sus hijos. Vamos a terminar acá esta mañana con el estudio. Nos faltaría un punto más, pero lo vamos a ver un miércoles si Dios quiere. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias por tu misericordia. Señor, tú sí que viste nuestra necesidad y obraste en favor nuestro. ¿Cómo aliviar, Señor, nuestras cargas? Hoy César nos leía que este es el año de la buena voluntad del Señor, decía Isaías. Y envió a sanar heridos, a poner en libertad a los presos, a los oprimidos. Y tal vez nosotros somos parte de ese grupo, Señor, que hemos sido sacados por tu misericordia de la esclavitud, del pecado, de la maldad. Y hoy, Señor, somos tus hijos. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias, Señor, por tomar en tus hombros y en tu vida el pecado de cada uno de nosotros. Participamos de este pan, Señor, agradeciéndote por lo que has hecho en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús.